Bueno. Está. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Contreras. Yo les voy a hablar de miocardiopatías restrictivas. Yo soy cardiólogo clínico, hago ecocardiografía y bueno, estas son enfermedades raras que alguna experiencia uno puede tener de ver algunos casos, así que no es de lo que uno ve todos los días, todo el tiempo, así que no es fácil, hay una superposición de muchas enfermedades, así que voy a tratar en la clase voy a tratar de darles alguna forma práctica o lo que dice la bibliografía de cómo más o menos encararla y vamos a ver algunas enfermedades que son las más típicas o las más frecuentes. Todo esto es lo que me mandaron en el mail que les tenía que hablar, y cuando vi esto casi me muero. Así que hice un raconto de todas estas cosas. El primer punto es la clasificación. Este señor, John Godwin, fue el primero que en el año 1961 se animó a hacer una clasificación de las cardiomiopatías no isquémicas, o de los pacientes con insuficiencia cardíaca de origen no isquémico. Y en esa época las clasificó como cardiomiopatía congestiva, como hipertrófica y como constrictiva. Posteriormente han salido varias clasificaciones. En el 2006 el American College publica su clasificación de las cardiomiopatías y las clasifica en primarias, y a las cardiomiopatías primarias las subclasifica en de origen genético, de origen mixto o de origen adquirido. Y cada una de estas con su forma de presentación fenotípica, o sea, si es dilatada, ahora se empieza a agregar, en vez de ser congestiva, como decía Godwin, se habla de miocardiopatía dilatada, se habla de ventrículo izquierdo no compactado, de displasia ritmogénica del ventrículo derecho, de formas restrictivas y de miocardiopatía hipertrófica. En el año 2008 la Sociedad Europea de Cardiología vuelve a, un paso atrás y, de alguna forma está en contra de lo que dice American College y vuelve a la clasificación fenotípica, o sea, iniciando, uno tiene una cardiomiopatía, tiene insuficiencia cardíaca no isquémica, y primero vuelve a fijarse en la importancia de la presentación fenotípica, o sea, forma miocardiopatía hipertrófica, dilatada no isquémica, displasia ritmogénica del ventrículo derecho, restrictiva y formas no clasificadas. Y después, una vez que ya está la clasificación fenotípica, habla de formas familiares o genéticas que pueden ser de distintos subtipos o relacionados a genes no identificados, porque pueden ser alteraciones genéticas nuevas, y formas no familiares, no genéticas, que pueden ser idiopáticas o algún subtipo de alguna enfermedad conocida. Y en el año 2013 se publica en el JACC una forma teniendo muy en cuenta la cuestión genética, que se llama la clasificación de Mojes,
que es una forma de identificar a cada enfermedad en particular con la forma fenotípica de presentación, con la forma de herencia que tiene, con el gen que está implicado y con digamos, el estadio de presentación. Entonces, cada una de estas formas, según la clasificación de Mojes, va a tener un número, supongamos M, que es el tipo de miocardiopatía tipo restrictiva, o es el tipo de cómo se transmite, el gen, qué gen se ha identificado. Eso es una forma de identificar con más precisión cada tipo de miocardiopatía. Esto no es lo que uno va a usar en la práctica cotidiana. Lo que se usa en la práctica cotidiana es la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología. En cuanto a las miocardiopatías restrictivas, hay varias subclasificaciones, y uno podría subclasificarlas en 4 tipos: no infiltrativas, infiltrativas, enfermedad por acumulación y endomiocárdicas. ¿Estamos? Las no infiltrativas básicamente es la miocardiopatía restrictiva idiopática. Las infiltrativas es acúmulo de, por ejemplo, proteínas, pero por fuera de las células musculares. Y las enfermedades por depósito son las que se depositan en exceso algún material adentro de la célula miocárdica. ¿Cuál es la característica, qué características morfológicas y hemodinámicas tienen estos pacientes? Hay mucha superposición con la cardiomiopatía hipertrófica en las formas restrictivas. Y es más, algunos genes que provocan miocardiopatía hipertrófica, por cuestiones de genes que modifican la forma de manifestarse estas enfermedades, en algún familiar un paciente tiene forma hipertrófica y un miembro de la misma familia puede tener una forma restrictiva. Entonces puede haber cierta superposición. Entonces, con la intención de generar alguna, digamos, y teniendo en cuenta la clasificación de la Sociedad Europea, uno debería determinar o definir cómo es el fenotipo de la miohipertrófica. El fenotipo es un espesor parietal del ventrículo izquierdo normal, o puede estar elevado sin cumplir criterios de miohipertrófica, sin tener más de 15 milímetros de espesor. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo característicamente está preservada, aunque en etapas avanzadas finales se puede terminar deteriorando. El ventrículo en general está rígido y, por definición en las restrictivas, tiene disfunción diastólica severa, aunque si uno o lo que pasa en la historia natural, cuando uno tiene su paciente en particular, cuando lo ve en las etapas finales, tiene disfunción diastólica severa, pero en las etapas iniciales puede encontrarse con disfunción diastólicas leves o moderadas, sin tener criterios de patrón de llenado restrictivo. Las presiones de llenado del ventrículo izquierdo típicamente están elevadas, y la cavidad del ventrículo izquierdo es normal, pero con las aurículas muy dilatadas. Entonces, digamos, como para hacerse una idea, es un ventrículos normales de tamaño normal con fracción de eyección conservada y 2 megaaurículas. Esa es la imagen ecocardiográfica que uno se tiene que poner en la cabeza en un paciente con insuficiencia cardíaca. Dos cosas importantes, que es a los fines de la definición, pero que también esto se superpone con los pacientes que tienen miocardiopatía restrictiva. 1. La disfunción diastólica severa
no es sinónimo de miocardiopatía restrictiva. Por ejemplo, un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada, que está descompensado, con 20% de fracción de eyección, está sobrecargado, tiene las presiones muy elevadas, tiene insuficiencia mitral moderada, severa y viene en casi edema agudo de pulmón, ustedes le hacen un eco y tiene una onda E picuda, una onda A chiquitita, relación EA más de 2 y una onda E' muy chiquitita, tiene un patrón de llenado tipo 3 como restrictivo. Ahora, ¿eso es una miocardiopatía restrictiva? No. Eso es disfunción diastólica severa. ¿Estamos? ¿Me entienden eso? Porque es importante. Y la otra cosa, que esto también se mezcla, porque después ahí charlamos, pero esto también se mezcla. Un paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, no es sinónimo de miocardiopatía restrictiva. ¿Estamos? Un paciente que tenga, por ejemplo, fibrilación auricular, pero que la aurícula no esté tan grande, que tenga fracción de eyección preservada, que tenga patrón diastólico no tan alterado, que no tenga dilatación vía auricular, que tenga el BNP un poco alto, si bien puede tener diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, eso no es sinónimo de miocardiopatía restrictiva. Es cierto que si uno sigue a estos pacientes, a lo mejor mucho o un porcentaje importante de esos terminan teniendo miocardiopatía hipertrófica, restrictiva, perdón. ¿Por qué? Porque era amiloidosis, porque era restrictiva idiopática, ya veremos. Pero no se pueden intercambiar esas dos definiciones. ¿Estamos? ¿Alguna duda sobre estos dos puntos? Bien. Entonces, ¿qué características clínicas tienen? La característica es, por supuesto, tienen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, principalmente disnea con esfuerzo, tienen edemas, tienen ingurgitación yugular sin variación con la respiración, pueden tener galope con R4 y frecuentemente en las etapas finales se asocia a fibrilación auricular, y tienen muchos síntomas de congestión venosa porque también suele estar implicado en la fisiopatología el ventrículo derecho también. Entonces tienen mucha hepatomegalia, pueden tener ascitis y marcados edemas en etapas avanzadas de la enfermedad. Cuando uno recibe cualquier paciente con insuficiencia cardíaca, uno, digamos, aunque uno no lo tenga presente a todo esto, se hace preguntas, y la pregunta es si los síntomas que tienen son por insuficiencia cardíaca y cuál puede ser la etiología de ese paciente. ¿Estamos? Entonces, en todo paciente con insuficiencia cardíaca, uno debería hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax y un laboratorio. En estos pacientes, ¿qué podemos encontrar en el electrocardiograma? Básicamente hay que recordar dos patrones. Uno es un electro con hipertrofia, que como hay una forma de miocardiopatía restrictiva que puede tener hipertrofia, entonces podemos encontrar electrocardiogramas con patrón de hipertrofia o con pseudoinfarto, con imagen de pseudoinfarto. Y en la radiografía de tórax, como recién vimos, como los ventrículos suelen ser de tamaño normal y en etapas finales suele tener mega aurículas, lo que vamos a tener en general al inicio de la enfermedad es una radiografía de tórax sin que no nos diga muchas cosas, con un poco de congestión pulmonar, pero en cuanto a la silueta cardíaca no vamos a ver grandes cosas. Y el laboratorio, este es un laboratorio que uno más o menos debería hacerle a todo paciente con insuficiencia cardíaca,
algunas cosas pueden ayudarnos al diagnóstico de algún tipo de restrictiva, como ser el dosaje de ferritina y el porcentaje de saturación de transferrina. Las enzimas hepáticas pueden ser de ayuda también en casos de mucha congestión cuando hay amiloidosis. Y por supuesto, en caso de poder usarlos, los péptidos natriuréticos también nos van a ayudar para el pronóstico, el diagnóstico y el pronóstico. Sobre todo para el diagnóstico, teniendo en cuenta que cuando hacemos una imagen con un ecocardiograma, tenemos fracción de eyección conservada. Entonces nos va a ser de mucha utilidad para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Hecho esto en el consultorio, un paciente con síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca, lo que uno hace acto seguido es pedir un ecocardiograma. Entonces, ustedes ya vieron todo esto, pero básicamente para que les quede en la retina. Este paciente tiene un gran ventrículo izquierdo dilatado, con mala función sistólica, con fracción de eyección deprimida, las aurículas grandes pero no tan grandes, el ventrículo derecho normal, es un fenotipo de miocardiopatía dilatada. ¿Sí? Este otro también tiene un ventrículo que puede estar dilatado, que está muy trabeculado, con deterioro de la función ventricular, es un ventrículo izquierdo no compactado. ¿Sí? Este es un ventrículo de cavidad de tamaño normal, pero con una severa hipertrofia septal, más de 15 milímetros, posiblemente con obstrucción en el tracto de salida, es el fenotipo miocardiopatía hipertrófica. Y el B es el típico, o lo que uno puede encontrar en estas enfermedades, que es la cavidad de las restrictivas, cavidad del ventrículo izquierdo normal, hipertrofia, se puede ver apolillado, sobre todo el septum en la amiloidosis, y dos grandes aurículas, que incluso a veces hasta las aurículas son más grandes que la cavidad ventricular, con fracción de eyección preservada inicialmente. Y el patrón de llenado, una onda E bien picuda, con desaceleración rápida, una onda A más chiquitita, con relación EA mayor a 2, y el Doppler tisular del anillo mitral con onda S pequeña y onda E' pequeña, y relación E' elevada. ¿Estamos? Las aurículas, fíjense acá, la aurícula izquierda más grande que la cavidad del ventrículo izquierdo, y también vamos a ver después una forma de diferenciar entre restrictivas y pericarditis constrictiva, los flujos en las venas hepáticas. ¿Estamos? Entonces, uno cuando hace un ecocardiograma en un paciente con clara insuficiencia cardíaca, a lo mejor con un electro, con hipertrofia o no, que le hicimos el eco, tiene fracción de eyección preservada, pero tiene BNP de 3000 y el paciente tiene disnea cuando camina. Entonces, ¿qué podemos encontrar? En el eco podemos encontrar ese fenotipo, y podemos encontrar con hipertrofia de las paredes o sin hipertrofia de las paredes. ¿Sí? O sea, ese fenotipo, cavidad del ventrículo izquierdo normal, fracción de eyección preservada, mega aurículas, con hipertrofia o sin hipertrofia. Si tiene hipertrofia, uno se debería plantear, ¿tiene miocardiopatía hipertrófica? ¿Cumple con criterios de miocardiopatía hipertrófica? Recuerden que se superponen genéticamente y en la evolución y en varias cosas se superponen la restrictiva con la miohipertrófica. Entonces uno debería pensar, tiene un fenotipo de hipertrofia. ¿Cuáles son los tres tipos de enfermedades que pueden provocar esto? La miohipertrófica, la restrictiva o la hipertensión arterial. ¿Estamos? Si no cumple con criterios de miocardiopatía hipertrófica y por la historia clínica hemos descartado que sea cardiopatía hipertensiva simplemente,
¿Qué forma restrictiva puede dar hipertrofia ventricular izquierda? Básicamente dos, que son las más importantes: la amiloidosis de los distintos tipos y las enfermedades por depósito, que es la más común, es la enfermedad de Fabry, que en definitiva son fenocopias, fenotípicamente como copias de miocardiopatía hipertrófica. Entonces el diagnóstico diferencial puede ser dificultoso. Es más, por ejemplo, en pacientes con criterios diagnósticos de miocardiopatía hipertrófica, si se hace un test en gota del dedo para ver actividad de alfa-galactosidasa, hay alrededor de 3 a 4% de pacientes que no tienen miohipertrófica y tienen enfermedad de Fabry. ¿Tá? Entonces, básicamente eso, ustedes reciben el eco o hacen un eco con sospecha de restricción con la pared hipertrófica, descartada la miohipertrófica y la enfermedad hipertensiva, deberían pensar en amiloidosis o en enfermedad de Fabry, básicamente. Ahora, si la pared ventricular está normal, tiene fracción de eyección conservada, pero tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, puede tener o insuficiencia cardíaca de alto gasto, o puede tener, digamos, miocardiopatía restrictiva, o puede tener pericarditis constrictiva. Posiblemente el punto clave y más difícil acá es diferenciar restrictiva de pericarditis constrictiva, ¿tá? Que en la próxima diapositiva lo vamos a intentar hacer en las próximas. Como una vez descartado pericarditis constrictiva, ¿qué enfermedad restrictiva puede tener? 4 cosas, es lo que describe este artículo publicado recientemente, que es o fibrosis endomiocárdica, que vamos a ver el endocardio fibrótico engrosado, o podemos tener enfermedad cardíaca relacionada a radioterapia, podemos tener sobrecarga de hierro, hemocromatosis, o podemos tener una miocardiopatía restrictiva idiopática. ¿Estamos? Digamos, puede haber más cosas, porque vieron que la lista de enfermedades es más grande, pero esta es una forma un poco más práctica de pensar inicialmente, como la forma de encarar el problema. Con respecto a los métodos diagnósticos, sabemos que la resonancia nuclear magnética es un método con mucho poder para este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque caracteriza el tejido, va a ver el tejido, entonces va a ver si hay sobrecarga de hierro, el tipo de fibrosis que hay, y cada una de estas enfermedades tiene algún patrón característico en la resonancia de fibrosis, de realce tardío. Así que va a ser de utilidad en el diagnóstico, aunque después van a ver que en la clase hablo poco de resonancia. Será porque tengo mucha envidia. El cateterismo cardíaco es importante muchas veces para el diagnóstico diferencial de la restrictiva con la pericarditis constrictiva. ¿Qué es lo que vamos a ver en las restrictivas? Vamos a ver incremento de presiones de llenado del lado derecho y del lado izquierdo, con el típico patrón en raíz cuadrada y muchas veces igualadas las presiones. Y otra cosa muy importante es que la presión pulmonar en general está elevada, cerca de 50 milímetros de mercurio, alrededor de 50 milímetros de mercurio. Y otro método diagnóstico es la biopsia endomiocárdica, que para la restricción es una indicación tipo 2A de las guías americanas, y tiene mucha utilidad sobre todo en la amiloidosis, en la sarcoidosis, y puede ser de utilidad en la enfermedad de Fabry. El diagnóstico diferencial con la pericarditis constrictiva. Ambas enfermedades se caracterizan
por una marcada reducción en la compliance de los ventrículos, o sea, en la capacidad de recibir el retorno venoso. Están rígidos, ¿sí? Uno, la miorestrictiva está rígido por el miocardio, por el endocardio o por el intersticio, y la constricción está rígida por el pericardio, por engrosamiento, fibrosis del miocardio. Entonces, las dos enfermedades van a tener síntomas de insuficiencia cardíaca con mucha congestión venosa. Y sinceramente a veces es muy difícil, incluso a veces la constricción está descrito como líneas de fibrosis hacia el miocardio y como compromiso miocárdico, incluso en la constricción. No es lo más común, pero bueno, está descrito. La característica y que nos va a ayudar para hacer el diagnóstico diferencial es que, como en la miocardiopatía restrictiva lo que está enfermo es el miocardio y el intersticio, la relajación miocárdica en la miocardiopatía restrictiva está alterada. En cambio, en la pericarditis constrictiva, la relajación ventricular está normal. La otra cosa, si estos pacientes uno le dosa BNP, si bien no hay un valor de corte para decir si tiene una u otra, en general puestos cabeza a cabeza y hay un trabajo que los compara, el que tiene miorestrictiva tiene valores de BNP mucho más altos que los pacientes que tienen pericarditis constrictiva. No hay un valor de corte para decir tenga una o tenga otra. Entonces, en un paciente particular que tiene 800 de BNP, amacate, ¿entendés? O sea, ¿entendés? Está en el medio y no sabes, tenés que usar otros criterios. Entonces, el signo, la ecocardiografía es muy útil para el diagnóstico de una u otra. Y el signo más específico a favor de pericarditis constrictiva es la exageración de la interdependencia ventricular. ¿Cómo es eso? Cuando ustedes están haciendo un ecocardiograma, habitualmente uno está habituado a hacer rápido, grabar un loop rápido y no esperar un poquito, quedarse mirando el ecocardiograma. Si ustedes se quedan mirando el ecocardiograma, cuando el paciente inspira y se incrementa el retorno venoso, aumenta el flujo de sangre hacia la aurícula derecha, ¿sí? Por lo tanto, el ventrículo derecho se tiene que dilatar. Como no se puede dilatar hacia el pericardio porque el pericardio está apretado, ¿qué pasa? Se llena el ventrículo derecho, pero abomba el septum para el otro lado, ¿sí? Hacia el ventrículo izquierdo. Entonces la cavidad del ventrículo izquierdo se termina achicando. Entonces, si ustedes ven el ecocardiograma, se quedan mirando un ratito con los movimientos respiratorios, van a ver que el ventrículo está haciendo así, el ventrículo izquierdo, y cuando se llena, se abomba para este lado y después se vuelve a soltar y se vuelve a dilatar. Si ustedes en el lugar donde trabajan hacen eco en pacientes posoperados de bypass o de válvulas, eso se suele dar de forma transitoria en los posoperados. Si eso se lo hacen a los pacientes posoperados, lo van a ver pero clarito, y eso es pericarditis constrictiva temporaria, digamos, que se soluciona sola, pero es la forma de practicar cómo se ve. Así que ese signo es un signo muy pero muy específico a favor de pericarditis constrictiva. Y la otra cosa es que si ustedes le ponen el Doppler tisular y ven una onda E mayor a 8 centímetros, indica que la relajación está normal. Entonces, si la relajación está normal, eso va a favor de que sea pericarditis constrictiva y no que sea miocardiopatía restrictiva. Y por último, hay un signo que es el anillo paradójico, que es que habitualmente cuando ustedes ponen el Doppler tisular en el septum y en la pared lateral, la onda E' normalmente es más rápida en el anillo lateral.
en un ventrículo normal, ¿sí? Tiene mayor onda E' lateral, del ventrículo izquierdo lateral, que septal, ¿sí? En el caso de pericarditis constrictiva, como el pericardio está fibroso, está engrosado, está calcificado, el anillo lateral está agarrado. Entonces se invierte eso y la onda E septal es más rápida que la onda E lateral. Hay un trabajo con estos criterios, el abombamiento septal, los cambios en la onda E, eso también con la respiración. Eso es lo mismo que pasa con el abombamiento septal. Así como se abomba el septum hacia el ventrículo izquierdo, después se vuelve a su lugar de basal con la respiración, en la pericarditis constrictiva, si uno pone el Doppler en la válvula mitral, también va a haber exageración o variabilidad respiratoria. Es lo mismo, nada más que visto de otra forma. Entonces, si uno pone esos criterios con las venas hepáticas, a mayor cantidad de criterios aumenta la sensibilidad y aumenta la especificidad para el diagnóstico de pericarditis constrictiva versus miocardiopatía restrictiva. Y a veces es difícil hacer el diagnóstico con el eco y uno tiene que usar otras cosas. Estos son cómo se ven los flujos en las venas hepáticas. Esto no es fácil, es difícil. En la pericarditis constrictiva, los flujos, el flujo en la expiración se incrementa el reflujo hepático en diástole. En cambio, en la restrictiva es en la inspiración. Pero si ustedes ven, es muy sutil esa diferencia y es difícil ver en la práctica cotidiana. Pero sí se puede ver en la diferencia en una medición de presiones entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. ¿Y qué es esto? Es poner en evidencia, desde el punto de vista hemodinámico, lo que pasa con el abombamiento septal. Cuando inspira, el ventrículo derecho se llena más y cae el llenado del ventrículo izquierdo. Cuando expira, el ventrículo derecho se vacía un poco, el septum se vuelve a su lugar de origen y el ventrículo izquierdo se vuelve a llenar. O la variabilidad respiratoria del eco, es lo mismo. Y la otra cosa es que las presiones pulmonares, en general en la pericarditis constrictiva, son más bajas, suelen tener presiones pulmonares normales. Esta variabilidad con la respiración no se ve tan marcada en la pericarditis constrictiva y la presión pulmonar es mucho más alta en la miocardiopatía restrictiva, es mucho más alta la presión pulmonar y no hay tanta variación entre el llenado de ambos ventrículos con la respiración. ¿Estamos? Sí. Entonces, con respecto al tratamiento, el tratamiento en general de las miocardiopatías restrictivas: diuréticos, restricción de sal, tratamiento específico según la etiología. Y clásicamente, uno cuando tiene un paciente con insuficiencia cardíaca que está taquicárdico, uno tiende a pensar o a aplicarle lo que dicen las guías en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, o sea, IECA, beta bloqueante, espironolactona, digoxina si hace falta. Bueno, todas esas cosas en la miocardiopatía restrictiva no dan resultado e incluso algunas pueden ser potencialmente dañinas. ¿Por qué? Porque estas enfermedades tienen muchos bloqueos AB, entonces si le ponemos beta bloqueante podemos tener problemas. La digoxina, si tiene amiloidosis, puede ser tóxica para el ventrículo. Los bloqueantes cálcicos no está recomendado usarlos, incluso los IECA hay algunos datos controvertidos de poder usarlos o no. Por lo tanto, lo que dicen las guías de tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no es aplicable a esto. Y si le dan sacubitril o valsartán lo van a matar. Así que no es aplicable, es otra enfermedad.
¿Tá? Con respecto a la genética en las miocardiopatías restrictivas, hay estudios en miocardiopatías hipertróficas en donde el 1.5 tenían fenotipo de restrictiva y se encontró que muchas mutaciones son sarcoméricas en la beta-miosina y en la troponina I. Hay un montón de publicaciones con enfermedades, digamos, identificadas o posibles mutaciones genéticas relacionadas a miocardiopatía restrictiva. Incluso hay mutaciones no sarcoméricas, pero está la pregunta: ¿se deben estudiar a todos los pacientes que uno tiene fenotipo de restrictiva? ¿Los tenemos que estudiar genéticamente? No. ¿Qué es lo que dicen las guías publicadas en el 2011 de estudios genéticos? Y hay un artículo, esto lo saqué un artículo del 2017, donde puede ser de utilidad como screening familiar, sobre todo si hay, digamos, alguna línea de miocardiopatía hipertrófica en la familia, ¿sí? Por esto de que se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque tienen mayor sensibilidad y está más determinada la patogenia, digamos, que una mutación sea patogénica o no, y por el pronóstico. Y siempre que uno vaya a estudiar a una familia genéticamente, hay que recordar que hay que estudiar al miembro que esté más enfermo, ¿sí? No hay que estudiar, supongamos que yo tengo a mi papá con miocardiopatía hipertrófica y yo los voy a ver a ustedes, y porque tengo ese antecedente a mí me piden un panel, estudienlo genéticamente. No, lo que hay que hacer es, cuando uno estudia genéticamente a un paciente, tiene que estudiar al miembro más enfermo, ¿sí? Al que tenga las cosas más características de la sospecha de la enfermedad o de lo que sea, y después restringir el estudio de los familiares al gen que se le haya encontrado enfermo. ¿Por qué? Por el rendimiento diagnóstico y por la importancia de encontrar mutaciones. ¿Por qué? Porque si estudiamos al tuntum muchos pacientes, vamos a encontrar mutaciones que no se sabe qué importancia tienen. Nos va a llegar un resultado que dice: tiene una mutación en el gen tanto, no se sabe qué significa. Entonces vamos a gastar un montón de plata para no saber qué diablos hacer. ¿Estamos? Esto, por lo tanto, estudiar genéticamente un paciente con miocardiopatía restrictiva no parece a todos, no, de ninguna forma hay que estudiarlos a todos, pero hay en algunas enfermedades, por ejemplo en el Fabry, en la amiloidosis tipo TTR, que cada vez se va a recomendar más para identificar el tratamiento, sobre todo. Entonces vamos a tratar de hacer un resumen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Algo que les haya quedado o que quieran que discutamos. ¿Nada? Bueno, entonces vamos a intentar hacer un mínimo resumen de qué enfermedades o una mínima descripción de las enfermedades, para poder tomarles examen, debe ser esto. Entonces, la forma idiopática, miocardiopatía restrictiva idiopática, se ha identificado que, digamos, algunas alteraciones, sensibilidad de miofilamentos al calcio, depósitos de colágeno, de desmina, tienen alguna transmisión de herencia tipo autosómica dominante y va asociada con miopatía distal y bloqueo AB. Esto es lo que se ve superpuesta, o sea, fenotípicamente en una familia, una alteración genética que en un miembro de la familia aparece como miocardiopatía hipertrófica y en otro aparece más
fenotípicamente como restrictiva, y si uno le hace una biopsia endomiocárdica a estos pacientes, muestra fibrosis difusa, hipertrofia ventricular e incluso pueden tener disarray, tipo, digamos, desarmado de la arquitectura miofibrilar parecido a la miocardiopatía hipertrófica. Tienen muy frecuentemente fibrilación auricular y el pronóstico es muy malo, sobre todo en varones, en gente grande, mientras mayor, digamos, peor clase funcional tengan y mientras la aurícula sea más grande, más enorme. Esto obviamente es raro. Creo no haber visto ninguna, o si alguna vez se pasó a frente mío, no la diagnostiqué. Las enfermedades por depósito. Recuerden que los depósitos son intracelulares. ¿Está? Hay descritas 40 enfermedades causadas por depósito. Por déficit de enzimas lisosomales, las más frecuentes, el Fabry, Anderson Fabry, la enfermedad de Danon y esta cardiomiopatía por déficit de PRKAG2. La cuestión es que hay que acordarse de esta. ¿Se acuerdan que fenotípicamente es un paciente que tiene hipertrofia, que parece miocardiopatía hipertrófica y que se puede superponer con miohipertrofia? 1 en 50.000 personas está ligada al cromosoma X, por lo tanto las mujeres tienen una forma de enfermedad más leve, pero el varón que se ligó el X de su mamá está recontra enfermo, ¿está? Pero no lo transmite el varón, ¿estamos? Entonces los varones suelen tener enfermedad más temprano, en etapas más tempranas y más severas, y las mujeres suelen tener enfermedad más leve, y ahí hay formas específicas del miocardio. Esto altera el corazón, el riñón, los nervios, da polineuropatía, insuficiencia renal avanzada en el corazón, provocan hipertrofia y obviamente restricción, insuficiencia cardíaca en las etapas avanzadas. Pueden dar infarto porque el GB3, hay déficit de alfa-galactosidasa, entonces se acumula GB3, se forman unos cuerpos lamelares adentro del miocardio y terminan haciendo disfuncionante a la célula. Se acumulan alrededor de los vasos y también suelen tener los pacientes, sobre todo los varones, suelen tener accidentes cerebrovasculares de jóvenes. Es una causa de accidentes cerebrovasculares en gente joven. Se quejan de extremidades dolorosas como calor, frío, calor, tienen dishidrosis por la neuropatía, hipertrofia ventricular izquierda, lesiones cutáneas que son angioqueratomas, que son como unas manchitas oscuras, sobre todo alrededor del pupo, del ombligo, córnea verticilada, que es como una córnea como en rayos de bicicleta, y en el electrocardiograma tienen hipertrofia ventricular izquierda con ondas T muy negativas como una miohipertrófica, y suelen tener PR corto. El ecocardiograma, fracción de eyección conservada, hipertrofia, a veces parecido a una miohipertrófica, no suelen ser tan exagerados, pero 12-13 milímetros podemos encontrar. Si, digamos, en las formas más severas pueden tener, cuando hay ausencia de alfa-galactosidasa, obviamente hay formas más graves en los varones, y en las mujeres, cuando uno sospecha, lo que hay que hacer es dosaje de alfa-galactosidasa en una gota, sobre todo en los varones, que vamos a encontrar disminuida la actividad de alfa-galactosidasa o ausente. Si lo sospechamos en una mujer, como tiene 2X y uno anda bien y el otro anda mal, va a tener actividad deprimida. Entonces la gota les va a dar normal o les va a dar ahí cerca del límite. Por lo tanto, si uno lo sospecha en una mujer, tiene que dosar actividad de alfa-galactosidasa
en leucocitos. Una vez encontrado que está por debajo del límite de la actividad de la alfa-galactosidasa, se aconseja certificar el diagnóstico con un test genético, ¿sí? Que se encuentran distintos tipos de mutaciones en el gen de la galactosidasa. Y el tratamiento es el reemplazo enzimático, o sea, existe 2 o 3 terapias disponibles, aprobadas por FDA incluso, para el reemplazo de esta enzima. Por lo tanto, mientras uno lo encuentre en etapas más tempranas, con menos daño miocárdico, menos daño renal, le va a ofrecer mayores beneficios. Si nosotros tratamos a un paciente con el ventrículo de 15 milímetros, con fracción de eyección ya deprimida, con mucha fibrosis, por más que le ofrezcamos tratamiento de reemplazo enzimático, lo que se arruinó del corazón o del riñón ya no va a retrogradar. ¿Estamos? La enfermedad de Danon es también como una fenocopia de la miocardiopatía hipertrófica. Es por exceso de glucógeno en los cardiomiocitos, tienen retraso mental y miopatía, y lo más importante es que en el ecocardiograma lo que se suele ver, o lo que está descrito, yo no he visto nunca, pero lo que está descrito es como la máxima expresión de hipertrofias súper aberrantes en gente muy joven, ¿sí?